Antonio no sentía el olor de ruda y desinfectante de pino desde hacía al menos 15 años. Al girar la pesada llave de la puerta de entrada, el sonido del metal raspando en el cilindro pareció un grito de protesta de la propia casa. Entró, pero no como quien regresa al hogar, entró como un intruso en un museo de polvo y recuerdos. El apartamento en Piedraluz exhalaba un tiempo que no transcurría en el reloj de pulsera caro de Antonio. Era un hombre de números, un consultor financiero que transformaba el caos en hojas de cálculo. Para Antonio, la muerte de doña Mercedes, su madre, había sido un acontecimiento lógico, aunque inconveniente. Tenía 82 años, decía a sus colegas de trabajo, con una voz desprovista de temblor. Es el orden natural de las cosas. Pero el orden natural de las cosas no lo preparó para el altar del pasillo. Allí estaban, los santos de yeso con la pintura descascarada, las fotografías de parientes cuyos nombres apenas recordaba, hombres de bigotes severos y mujeres con velos de encaje, y en el centro de todo, una foto de él mismo a los 10 años, sonriendo con un diente menos. Junto a la foto, el objeto que había venido a buscar, o tal vez el objeto que lo había llamado, el rosario de madera de jacarandá. Antonio extendió la mano para tomarlo. Pensaba colocarlo en una caja de donaciones. Pero al tocar la cruz de madera, el hilo de nylon, reseco por décadas de oraciones y por el sudor de las manos de Mercedes, cedió sin resistencia. Las cuentas de madera golpearon el suelo de baldosas. No rodaron como objetos comunes. Parecían saltar con vida propia, escondiéndose debajo de la vitrina, detrás del sillón de terciopelo, dentro de las rendijas del zócalo. «Maldición», murmuró Antonio, arrodillándose. El crujido de sus rodillas resonó con fuerza en el vacío de la sala. Palpó la oscuridad bajo el mueble y sintió una cuenta fría. Al sostenerla, un escalofrío le recorrió el brazo. Y entonces oyó una voz. «Antonio, no se limpia la casa con el alma sucia, hijo mío». Dio un salto hacia atrás, golpeándose la cabeza contra la esquina de la vitrina. La voz no estaba en la habitación. Estaba dentro de su oído, clara, como si Mercedes estuviera de pie detrás de él, con las manos en la cintura y esa media sonrisa de quien conoce un secreto que tú aún no has descubierto. «¿Mamá?», susurró. Su voz salió fina, infantil, una voz que no había usado en décadas. Nadie respondió. Solo el sonido lejano de un vecino escuchando la radio y el batir de alas de una paloma contra la ventana. Antonio miró la palma de su mano. La cuenta de madera parecía latir. Decidió que era el cansancio, el duelo atrasado jugándole trucos a su mente lógica. Guardó la primera cuenta en el bolsillo del pantalón de sastrería y resolvió pasar la noche allí, ya que el hotel quedaba lejos y al día siguiente debía comenzar a catalogar los bienes para el inventario. La casa de una madre nunca está realmente vacía. Está llena de testigos, los encajes sobre las mesas, los platos de loza guardados para una ocasión que nunca llegaba, el olor a orégano que parecía impregnado en las paredes de la cocina. Intentó dormir en el sofá, pero cada vez que cerraba los ojos, oía el tic de una cuenta golpeando el suelo. Era un sonido rítmico, como un corazón de madera latiendo en el pecho de la casa. Se levantó y fue a la cocina a buscar agua. Al abrir el cajón de los cubiertos encontró la segunda cuenta. Estaba extrañamente caliente. «Tú siempre tuviste prisa por irte, Antonio, pero nadie llega a ningún lugar si no sabe dónde pisan sus pies». Esta vez, Antonio no se asustó. Sintió una irritación profunda. «Yo tuve que irme, mamá. Yo triunfé en la vida. Mira este lugar, se está cayendo a pedazos. Te enviaba dinero todos los meses». Habló al vacío, pero el vacío parecía sonreírle de vuelta. Recordó las cartas que Mercedes enviaba. Cartas escritas a mano, con una caligrafía temblorosa que él rara vez abría por completo, leyendo solo las primeras líneas antes de pedirle a su secretaria que enviara una canasta de desayuno o hiciera un depósito extra. Miró la cuenta de madera en su mano y por un instante la visión de la cocina cambió. Ya no vio la cocina vieja y oscura. Se vio a sí mismo, a los 7 años, llorando porque había perdido un cochecito de metal.
Vio a Mercedes arrodillada a su lado, exactamente en ese punto del mosaico, diciendo: «Busca con los ojos del corazón, Tony. Lo que es importante nunca se pierde, solo se esconde para ver si aún te importa». Antonio apretó la cuenta con fuerza. ¿Dónde estaba el resto del rosario? Sintió por primera vez en años una necesidad que no era financiera. Necesitaba reconstruir aquel objeto. No por religión, él se decía ateo desde la Facultad de Economía, sino porque cada cuenta parecía ser un pedazo de su propia historia que había escondido bajo la alfombra. La mañana en Piedraluz amaneció con una luz ámbar, filtrada por las cortinas de lino amarillentas por el tiempo. Antonio no había dormido bien. El saco caro estaba tirado sobre una silla y él, con las mangas de la camisa blanca arremangadas, parecía un hombre naufragado en su propia historia. Mientras el café pasaba en la vieja cafetera italiana, un sonido que parecía un suspiro ronco, el celular de Antonio vibró insistentemente sobre la mesa. Era la oficina. Eran números, plazos, fusiones de empresas. Pero en aquel ambiente, el brillo de la pantalla parecía profano. «Ahora no», murmuró, apagando el aparato. Se arrodilló nuevamente en la sala. Necesitaba encontrar las cuentas. Era una misión matemática ahora. Un rosario completo tiene 59 cuentas. Él tenía 2. Faltaban 57. Al apartar el pesado sofá de terciopelo, una nube de polvo se elevó, danzando en los rayos de sol. En el rincón, atrapada entre el zócalo y el piso, brillaba la tercera cuenta. Al tocarla, un fuerte aroma a lavanda inundó sus narices. «Antonio, ¿te acuerdas de Lucía?» El nombre golpeó su pecho como un puñetazo. Lucía, su exesposa. La mujer a la que había amado con la intensidad de la juventud, pero a la que fue dejando atrás, capa tras capa, mientras subía los escalones de su carrera. El amor es como el café, Antonio. Si lo dejas enfriar por descuido, se amarga. Y si lo calientas demasiado en el fuego de la vanidad, quema la lengua. «Yo le di todo, mamá», respondió Antonio en voz alta, con la voz ahogada por el polvo y la culpa. «Apartamentos, viajes, seguridad». «Ella no quería seguridad, hijo mío. Quería tu tiempo. El tiempo es la única moneda que Dios no fabrica 2 veces». Antonio se sentó en el suelo frío, con la tercera cuenta en la mano. Recordó la última discusión con Lucía, hacía 5 años. Él estaba al teléfono, cerrando un contrato en Tokio, mientras ella intentaba decirle que se iba. Él solo había hecho un gesto con la mano, pidiendo silencio. Cuando colgó, la casa estaba vacía. El sonido del timbre interrumpió sus pensamientos. Era insistente, impaciente. Al abrir la puerta, Antonio se encontró con una versión más joven y femenina de sí mismo. Era Mariana, su hija de 22 años. Llevaba ropa holgada, muchos anillos de plata y cargaba una mochila gastada. Pero los ojos eran los de Mercedes, profundos, observadores y llenos de una sabiduría que no venía de los libros. «¿Papá? ¿Estás cubierto de polvo?» Mariana entró sin pedir permiso, dejando que el olor a incienso y juventud invadiera el aire estancado. «Estoy organizando las cosas, Mariana. ¿Qué haces aquí? Pensé que estabas en la Chapada estudiando lo que sea que estudies». «Geología, papá. Estudio la tierra, las piedras, cosas que duran más que tus acciones en la bolsa», respondió con una ironía que escondía una herida antigua. «Vine a despedirme de la abuela. No me avisaste del entierro a tiempo, ¿recuerdas?» Antonio desvió la mirada. Había dicho que no quería interrumpir sus investigaciones, pero la verdad era que quería resolver todo rápido, sin el peso emocional que la hija traía. Mariana caminó hasta el altar doméstico, vio los hilos sueltos del rosario y sus ojos se llenaron de lágrimas. El rosario de la abuela se rompió. «Fue un accidente. Golpeé con la mano y las cuentas se esparcieron». Mariana se arrodilló exactamente en el lugar donde Antonio había estado minutos antes. Cerró los ojos y apoyó la frente en el suelo. «Ella todavía está aquí, papá. Puedes sentirlo. Yo siento que esta casa necesita una reforma urgente para ser vendida, Mariana. Eso es todo». Mariana tomó una de las cuentas que Antonio había dejado sobre la mesa.
La observó a contraluz. La abuela decía que cada cuenta de este rosario cargaba una lágrima o una sonrisa de alguien de nuestra familia. Ella no rezaba para pedir cosas, rezaba para sostener a las personas. Si se rompió, es porque la estructura de la familia está en peligro. Antonio soltó una risa seca, pero por dentro, el peso de las 3 cuentas en su bolsillo parecía aumentar. Por favor, no empieces con su misticismo. No es misticismo, papá, es física. La energía no se destruye. ¿De verdad crees que el amor de una mujer que pasó 60 años rezando por ti simplemente se evaporó porque su corazón dejó de latir? Si esta historia te acompañó en silencio, deja tu like y suscríbete al canal. Aquí seguimos contando historias que cuidan lo que no se ve. Mariana comenzó a caminar por la casa, no como quien busca un objeto, sino como quien escucha un llamado. Se detuvo frente al antiguo piano vertical, que no había sido tocado en décadas y servía apenas como soporte para macetas de flores artificiales. «Hay una cuenta aquí», dijo, señalando el espacio entre las teclas de marfil amarillentas. «Pero no puedo sacarla. Parece que está esperando por ti». Antonio se acercó al piano. Recordó cuando Mercedes intentó enseñarle las primeras notas. Él era impaciente. Quería tocar canciones complejas antes de aprender las escalas básicas. Se sentó en el banquito que crujió bajo su peso. La cuenta estaba atrapada entre el do y el re. Para sacarla, tendría que presionar las teclas. Cuando tocó el piano, el sonido salió desafinado, un lamento metálico que resonó por el pasillo. En el instante en que sus dedos tocaron la madera de la cuenta, la sala se oscureció por un segundo y el sonido de una lluvia torrencial comenzó a golpear las ventanas, aunque el sol seguía brillando afuera. La armonía, Antonio. Olvidaste la armonía. La voz de Mercedes ya no parecía venir de dentro de él, sino de las cuerdas del piano. Tocas las notas correctas, pero no escuchas la música. ¿Por qué dejaste de hablar con tu hija sobre lo que sientes? ¿Por qué el miedo a parecer débil te convirtió en un hombre de piedra? Antonio sintió la 4ª cuenta en su mano. Estaba fría como el hielo. Mariana lo observaba en silencio. Ella veía a su padre temblar, aunque él intentaba mantener la postura de ejecutivo. «¿Qué pasa, papá? Estás pálido». «Nada», mintió él con la voz quebrada. «Es solo el olor a mojo». «Mariana, ayúdame. Si de verdad quieres honrar a tu abuela, ayúdame a encontrar todas las cuentas. Son 59. «¿Y qué haremos cuando las encontremos todas?», preguntó la joven, con un brillo de esperanza en los ojos. Antonio miró el altar vacío, la foto de Mercedes que parecía observarlo con una paciencia eterna. «Reconstruiremos el rosario, y después venderé esta casa y volveré a mi vida». Pero, en el fondo, ya sabía que su vida ya no existía de la forma en que la conocía. Las cuentas estaban cambiando el peso de su alma. El patio de la casa de Mercedes era un reino aparte. En su apogeo había sido un laberinto de helechos, plantas de sábila y un mango que parecía sostener el cielo con sus ramas retorcidas. Ahora, la maleza crecía entre las grietas del cemento, y las plantas sobrevivientes tenían ese aspecto salvaje de quienes aprendieron a beber solo el agua de la lluvia. Antonio y Mariana salieron al patio. El calor de la tarde pesaba, y el aire tenía ese olor típico de tierra húmeda y metal oxidado. La abuela decía que el jardín era su confesionario, comentó Mariana, pateando una hoja seca. Hablaba con las plantas cuando tú no llamabas, papá. Decía que las raíces escuchan mejor que los satélites de teléfono. Antonio no respondió. Caminó hasta el rincón donde un viejo columpio de hierro, ahora devorado por el óxido, colgaba de una rama del mango. Recordó a su padre, un hombre silencioso que había muerto cuando él aún era adolescente. La imagen del padre era un borrón de humo de pipa y periódicos doblados. «Hay una cuenta ahí», señaló Mariana, hacia el hueco del tronco del mango. Antonio se acercó. Metió la mano en el agujero oscuro, esperando encontrar insectos o suciedad. En cambio, sus dedos tocaron algo liso. Al sacar la mano, no apareció solo una cuenta, sino 3.
atrapadas en un enredo de telarañas y cabellos blancos. En el instante en que las cuentas tocaron su palma, el sonido del patio desapareció. El ruido de los autos en la calle y la voz de Mariana fueron reemplazados por el sonido de un llanto contenido, un llanto de hombre. Antonio vio, como en una película proyectada en el aire caliente, a su padre sentado en ese mismo columpio, con la cabeza entre las manos. Mercedes estaba a su lado, acariciándole el cabello. «El dinero se va a acabar, Mercedes. ¿Qué le voy a dejar a Tony? He fracasado como hombre», decía la imagen de su padre. La voz de Mercedes, llegada desde un tiempo olvidado, respondió: «Le dejarás lo que nadie puede quitarle, viejo mío, la dignidad de saber quién es. No importa si hoy la mesa está vacía. Lo que alimenta al hombre es la fe de que el mañana es un regalo de Dios, no un salario del patrón». La visión se disolvió. Antonio sintió una punzada en el pecho. Siempre había creído que su padre había sido un hombre débil, un perdedor, que no supo acumular riquezas. Por eso él, Antonio, se había convertido en un acumulador obsesivo. Quería ser lo opuesto a su padre. Pero las cuentas en su mano, la quinta, la sexta y la séptima, vibraban con una verdad distinta. Su padre no era débil, solo cargaba un peso que Antonio nunca se había detenido a comprender. «Papá, ¿estás llorando?». Mariana se acercó, con la voz suave, perdiendo la capa de sarcasmo. Antonio se limpió el rostro rápidamente con el dorso de la mano, sintiendo la aspereza de la piel. «Es el polen de esas flores, Mariana. Entremos». Al volver al interior, la casa parecía más pequeña, más apretada con la presencia de las 7 cuentas que ya habían recuperado. Descansaban sobre la mesa de la sala, brillando bajo la luz de la lámpara del techo que parpadeaba de vez en cuando. «7 cuentas», contó Mariana. «Faltan 52. Papá, tenemos que ir al cuarto de ella». Antonio dudó. El cuarto de Mercedes era el santuario final. Había evitado abrir esa puerta desde que llegó. Era donde su olor era más fuerte, donde los secretos se guardaban en cajones forrados con papel perfumado. Cuando finalmente entraron, el silencio fue absoluto. La cama estaba hecha, la colcha de retazos estirada con perfección. Sobre la mesa de noche, un vaso de agua vacío y un libro de oraciones. En la esquina del cuarto, bajo un velo de polvo, estaba el baúl de cedro. «La abuela dijo que este baúl solo debía ser abierto por ti, papá. Me dio la llave en la última Navidad, pero me hizo prometer que solo te la entregaría cuando el rosario se rompiera». Antonio miró a su hija, incrédulo. ¿Ella lo sabía? ¿Sabía que el rosario se iba a romper? Decía que algunas cosas necesitan romperse para que podamos ver lo que hay dentro. Mariana le entregó una pequeña llave de bronce, atada a una cinta roja descolorida. Con las manos temblorosas, Antonio abrió el baúl. El olor a naftalina y madera antigua se elevó. Dentro no había joyas ni dinero. Había paquetes de cartas atadas con hilo, un zapatito de bebé de lana azul y una pequeña caja de metal decorada con imágenes de la Virgen de Guadalupe. Dentro de la caja de metal encontraron 10 cuentas más del rosario, pero no estaban solas. Junto a ellas había un documento amarillento, un registro de nacimiento de un país que Antonio no reconoció de inmediato. «¿Eso es sí polaco?». Mariana frunció el ceño, intentando leer el papel. Antonio tomó el documento. Su madre, Mercedes, siempre había dicho que eran latinos de sangre pura, descendientes de españoles e indígenas, pero el documento hablaba de otro nombre, un nombre que no era Mercedes. «Para que entiendas la fuerza de tu fe, Tonico, necesitas entender el dolor de tu huida». La voz de su madre resonó desde lo profundo del baúl. Las cuentas en la mano de Antonio comenzaron a arder. Comprendió que la espiritualidad de su madre no era solo devoción. Era un escudo que había construido para esconder una historia de supervivencia que él jamás había imaginado. «Mariana, tu abuela no nació aquí», susurró Antonio, con los ojos fijos en el papel. «Fue una refugiada, cambió su nombre, reconstruyó su vida desde cero sobre una mentira de seguridad para protegerme. En ese momento, las 10 cuentas que sostenía comenzaron a tintinear solas dentro de la caja de metal.
El drama ya no era solo el de un hijo arrepentido, era el de una estirpe construida sobre sacrificios sagrados y silencios divinos. La noche cayó sobre el barrio. Mariana encendió algunas velas en el altar, porque la luz de la casa parecía demasiado débil para el peso de los descubrimientos. Padre e hija se sentaron en el suelo del cuarto, rodeados por las cartas del baúl. Ahora tenían 17 cuentas. «¿Por qué nunca me lo contó, papá?», preguntó Mariana, hojeando las fotos antiguas que empezaban a surgir del fondo del baúl. «Porque quería que yo me sintiera parte de esta tierra. Tenía miedo de que, si sabía que éramos extranjeros, viviera siempre con las maletas listas. Como ella vivió». Antonio miró sus propias manos. Comprendió que su obsesión por la estabilidad financiera era, en realidad, un trauma heredado. Acumulaba porque, en su ADN espiritual, aún vivía el miedo a la huida. «La fe no es un puerto seguro, Antonio. La fe es el barco», susurró la voz de Mercedes, haciendo que las llamas de las velas danzaran frenéticamente. «¿Oíste eso?», preguntó Antonio, mirando los rincones oscuros del cuarto. «No oí palabras, papá. Oí un suspiro, como si la casa por fin estuviera logrando respirar». Pasaron las horas siguientes en un silencio que ya no era incómodo. Antonio comenzó a leer las cartas en voz alta. Eran cartas de Mercedes para Dios. Ella escribía sus oraciones en lugar de solo decirlas. En una de las cartas, fechada el día en que Antonio se graduó, ella escribió: «Hoy mi hijo se ha convertido en un hombre de números. Le pido a la señora que, cuando los números no sean suficientes, recuerde contar las estrellas. Y si las estrellas están cubiertas por las nubes, que cuente las cuentas de mi rosario. Allí estará mi amor, esperándolo». Antonio cerró los ojos. Una lágrima solitaria se deslizó y cayó sobre la madera del baúl. En el fondo del cofre, escondida en una rendija del forro de tela, una pequeña luz brilló. Era la 18ª cuenta. La mañana del segundo día no trajo solo claridad, sino un sonido que Antonio había olvidado, el golpeteo rítmico de nudillos contra la madera de la puerta de la cocina. No era un golpe formal, sino el de alguien que ya se siente en casa. Al abrir, Antonio se encontró con doña Esperanza. Era una mujer que parecía hecha de raíces y lino, bajita, con la piel surcada como un pergamino antiguo y un chal de crochet sobre los hombros a pesar del calor. En las manos llevaba un plato cubierto con un paño de cocina impecablemente blanco. «El duelo no llena el estómago, Tony», dijo, entrando sin esperar invitación exactamente como lo habría hecho Mercedes. «Traje broas de maíz y un poco de café con canela. Mariana, hija mía, ¿cómo has crecido? Estás igualita a tu bisabuela polaca». Antonio se quedó inmóvil. «¿Usted sabía lo de Polonia?». Doña Esperanza apoyó el plato sobre la mesa y observó las 18 cuentas de madera alineadas. Sus ojos brillaron con una comprensión antigua. «Yo sabía lo que sabían las paredes. Mercedes y yo rezamos muchos rosarios en esta mesa». Ella contaba historias mientras la masa del pan crecía. Decía que la verdad es como la levadura. Si la usas demasiado pronto, el pan se aplasta. Si tardas demasiado, se agria. Mariana se acercó para servir el café. El aroma de la canela parecía suavizar los bordes del dolor que flotaba en la habitación. «Doña Esperanza, el rosario se rompió. Estamos intentando encontrar las cuentas». La anciana se persignó. «Se rompió porque ya no podía sostener tantas cosas sola». Mercedes rezaba por ti, Tony, con una fuerza que hacía temblar las ventanas. Sabía que te estabas perdiendo en tus castillos de papel. Doña Esperanza caminó hacia la despensa, un pequeño cubículo donde Mercedes guardaba frascos de vidrio con granos, especias y conservas. «La fe de una mujer latina empieza en el estómago», dijo. Mercedes decía que nunca faltó comida en esta casa porque siempre dejaba un plato de más en la mesa, para el ángel que estuviera de paso. Comenzó a mover los recipientes de cerámica. En el fondo de un frasco de arroz, enterradas como pequeños tesoros blancos, aparecieron 5 cuentas más. Al tomarlas, Antonio sintió un hormigueo en las manos. Esta vez la visión fue compartida. Él y Mariana vieron la cocina llena de gente.
No eran fantasmas aterradores, sino vecinos, mendigos y niños del barrio, todos sentados alrededor de la mesa de Mercedes durante la gran crisis económica de años atrás. Antonio vio a su madre sirviendo platos hondos de sopa. Se vio a sí mismo en la escena, adolescente, protestando porque ella estaba regalando lo que no tenían. En la visión, Mercedes miró directamente al Antonio del presente y dijo: «Donde comen dos, comen tres, Tonico. El milagro no es la multiplicación de los panes en el cielo. El milagro es la división del pan aquí en la tierra. Las cuentas encontradas en el arroz, de la 19ª a la 23ª, tenían un brillo pulido, como si hubieran sido gastadas por el contacto constante de manos generosas. Mientras el clima espiritual crecía dentro de la casa, el mundo exterior de Antonio decidió cobrar su parte. El teléfono, que había encendido solo para ver la hora, explotó en notificaciones. «Papá, tu mundo te está llamando», dijo Mariana con decepción al verlo contestar. «Es el doctor Steiner, Mariana. Es sobre la fusión de la multinacional. Si no atiendo ahora, puedo perder mi puesto como socio». Antonio se apartó hacia un rincón de la sala, intentando recuperar su tono ejecutivo. «Sí, Steiner, lo sé. No, el inventario está llevando más tiempo de lo esperado. Sí, estaré en la reunión de mañana. A las 9, allí estaré». Al colgar, sintió el peso de las cuentas en el bolsillo. Parecían de plomo. Doña Esperanza lo observó con compasión. «Estás intentando coser dos telas que no combinan, Tonico. De un lado quieres el oro que brilla, del otro, la madera que cura. Necesito trabajar, doña Esperanza. La vida no se detiene porque un rosario se rompió», explotó Antonio, dejando escapar en una sola frase la frustración acumulada de décadas. «La vida sí se detiene», respondió ella con una calma helada. «Se detiene el día en que mueres, y ese día, doctor Antonio, no te llevarás las acciones de la bolsa, te llevarás solo lo que quepa dentro de una cuenta de madera». Antonio sintió un escalofrío. Miró a Mariana, que sostenía el hilo de nylon vacío del rosario esperando. Tenía una elección: el vuelo de regreso a su vida estéril de lujo o el descenso al sótano de su propia alma. Irritado, decidió que necesitaba aire. Fue hasta el área de servicio, donde los lavaderos de cemento estaban secos. Allí vio una rendija en el azulejo azul, el mismo que él había roto de niño jugando a la pelota donde no debía. Introdujo la punta de un cuchillo en la rendija. Una cuenta solitaria saltó de allí. En cuanto la sostuvo, la voz de Mercedes susurró con urgencia: «El miedo es un mentiroso, hijo mío. Te dice que estás solo para que dejes de luchar. Mira a tu hija. Mírala de verdad». Antonio regresó a la cocina. Vio a Mariana y a doña Esperanza conversando en voz baja. Se dio cuenta de que no sabía qué quería su hija de la vida. No sabía si era feliz. Él solo pagaba las cuentas y creía que eso era ser padre. «Mariana», la llamó. «¿Qué vas a hacer cuando terminemos aquí?» Ella lo miró sorprendida. «Voy a volver a la tierra, papá. Voy a trabajar con geología social. Quiero ayudar a comunidades que lo pierden todo en desastres. No quiero tu dinero, papá. Quiero tu respeto». Antonio sintió como si la 24ª cuenta le aplastara el corazón. Comprendió que el éxito que había construido era un muro que lo separaba de la única persona que aún compartía su sangre. Doña Esperanza se levantó y tocó el brazo de Antonio. «Todavía faltan 35 cuentas, Tónico, y el tiempo se está cerrando. ¿Sientes el olor?» Antonio inhaló. El aroma de romero y tierra mojada se volvía cada vez más intenso. Una tormenta real se acercaba a Santa Teresa y supo que aquella noche sería la más larga de su vida. El cielo sobre Piedraluz no solo se oscureció, se desplomó. Las nubes, pesadas como sábanas de plomo, desataron una tormenta que convirtió las calles empinadas en ríos de barro y memoria. El primer trueno hizo temblar las ventanas de la casa de Mercedes y con un chasquido seco la electricidad se apagó. «La oscuridad siempre trae la verdad», murmuró doña Esperanza, tanteando la mesa en busca de una vela. Antonio sintió un pánico irracional. Estaba acostumbrado a oficinas con generadores, a ciudades que nunca duermen, a luces artificiales que esconden las sombras. Allí,
En la oscuridad absoluta, era solo un hombre con el bolsillo lleno de cuentas de madera. Mariana encendió una lámpara de queroseno encontrada en la despensa. La llama oscilante proyectó sombras gigantescas en las paredes, haciendo que los santos de yeso parecieran moverse. «Papá, mira el suelo», susurró Mariana. Bajo la luz de la lámpara, el agua de la lluvia que comenzaba a filtrarse por una gotera corría en hilos plateados por el piso. El agua parecía tener intención. Rodeaba exactamente los puntos donde las tablas de madera estaban flojas. Antonio se acercó con una linterna. El haz de luz reveló una rendija bajo el antiguo armario de Mercedes. Allí, brillando con intensidad propia, aparecieron 8 cuentas más. Al tocarlas, el frío no era el del agua, sino el de un invierno que Antonio nunca vivió. Las 8 cuentas, de la 25ª a la 32ª, trajeron consigo el sonido de botas marchando sobre la nieve y el crujido de incendios lejanos. Antonio cerró los ojos y, por primera vez, no vio a su madre como la anciana que cocinaba frijoles, sino como la joven Marta, su nombre original, escondida en un sótano de Varsovia durante la Segunda Guerra Mundial. La vio sosteniendo ese mismo rosario, entonces nuevo y oscuro, brillante. Rezaba no para que la guerra terminara, sino para que el odio no consumiera su corazón. «Que el odio es una carga demasiado pesada para llevarla en la travesía, Marta», decía una anciana a su lado en la visión, la bisabuela de Antonio. «Reza cada cuenta pidiendo perdón por quienes nos persiguen, o su sangre manchará el alma de tus hijos». Antonio vio el momento en que su madre tuvo que cambiar de nombre, de ropa y de lengua. Vio cuando abordó un barco de carga rumbo a Brasil, llevando solo el rosario y la promesa de que nunca permitiría que su hijo conociera el horror de la escasez. «Ella vivió en el infierno para que yo viviera en el cielo», dijo Antonio con la voz rota. «Y yo usé esa libertad para convertirme en un extraño para ella». «Ella no quería tu gratitud, papá», dijo Mariana, apoyando la mano en su hombro. «Quería tu presencia. Reconstruyó su mundo para que tú tuvieras un lugar donde pertenecer». La tormenta rugía afuera, pero dentro de la casa el silencio se rompía solo por el suave tic-tic de las cuentas al caer dentro de la caja de metal. Doña Esperanza, que observaba todo desde un rincón de la sala, señaló el viejo radio de válvulas sobre la estantería. Mercedes decía que la música es la oración que no necesita palabras. «Hay algo ahí, Tony». Antonio abrió el compartimento de las pilas del radio antiguo. Dentro, envuelta en un trozo de seda roja, estaba la 33ª cuenta, pero junto a ella había un pequeño recibo de empeño, fechado 30 años atrás. Antonio reconoció la fecha. Fue el año en que fue aceptado en la mejor universidad de economía del país. Siempre había creído que había conseguido la beca completa por mérito propio. El papel, sin embargo, mostraba que Mercedes había empeñado el único objeto de valor que había traído de Europa. Un anillo de oro con un rubí, herencia de su familia polaca. Nunca recuperó el anillo. Pagó los libros de su hijo con la sangre de su linaje. Ella vendió su herencia para comprar mi futuro. Antonio cayó de rodillas. Y yo, cuando gané mi primer millón, le compré un televisor nuevo que apenas sabía encender. Nunca le pregunté qué había perdido. En ese momento, el celular de Antonio comenzó a vibrar nuevamente. Era Steiner, la reunión de la fusión. Millones de dólares estaban en juego. La pantalla brillaba con el nombre urgente. Antonio miró el aparato. Miró la cuenta de madera que representaba el sacrificio de su madre. Tomó el teléfono y con un gesto firme lo lanzó contra la pared de piedra. El aparato se hizo añicos, silenciando el mundo de los números de una vez por todas. «¿Qué hiciste, papá?», preguntó Mariana boquiabierta. «Estoy eligiendo lo que realmente tiene valor», respondió Antonio. «Aún faltan 26 cuentas, y no voy a salir de esta casa hasta encontrar la última». Con el celular destruido, el ambiente pareció expandirse. La casa ya no parecía vieja y decrépita, sino sagrada. Doña Esperanza sonrió. «Ahora has empezado a rezar, Tonico. No con los labios, sino con la vida». Se dirigieron al ático, un lugar al que Antonio no subía desde la infancia.
El aire allí estaba denso con el olor a papel antiguo y manzanas secas. En el centro del ático, colgado de una viga, había una percha con el vestido que Mercedes había usado en la boda de Antonio. Al tocar el dobladillo del vestido, cayeron de los bolsillos ocultos 5 cuentas más. Esta vez no hubo visiones de guerra ni de dolor. Hubo una sensación de paz abrumadora. Antonio sintió como si su madre le acariciara el rostro, secándole las lágrimas que ya no conseguía contener. 38 cuentas, hijo mío. Estás llegando al misterio de la luz. La lluvia afuera ya no era solo agua. Era un bautismo de tierra y furia. El viento aullaba entre las rendijas de las ventanas de madera, pero Antonio ya no sentía el miedo frío de antes. Sentía una urgencia que ardía. «Mariana, el mango», dijo Antonio con voz firme, señalando el patio donde la oscuridad era rasgada solo por los relámpagos. «Tu abuela decía que ese árbol había echado raíces el día en que yo nací. Si el rosario es la historia de nuestra vida, parte de él está allí». Salieron. El barro subió hasta los tobillos de Antonio, ensuciando su pantalón de marca, pero no le importó. El mundo de lujo y apariencias se disolvía en aquel fango. Mariana llevaba la linterna, la luz danzando entre las hojas azotadas por el viento. Al llegar a la base del tronco del mango, Antonio comenzó a cavar con las manos desnudas. No buscaba oro, buscaba sentido. Sus uñas se llenaron de tierra, el sudor se mezclaba con la lluvia. «Ahí, papá, entre las raíces», gritó Mariana. Atrapadas en una raíz que parecía un brazo protector, había 7 cuentas más. Eran las cuentas de los misterios dolorosos. En el instante en que Antonio las arrancó de la tierra, sintió un peso sobre los hombros. Vio a Mercedes cargando bolsas pesadas del mercado, subiendo la cuesta bajo el sol, mientras él, joven y arrogante, estaba en el aire acondicionado de una oficina, ignorando sus llamadas. Vio el dolor silencioso de ella cada vez que él olvidaba su cumpleaños, o cada vez que respondía con impaciencia a sus consejos anticuados. «Perdóname, mamá», sollozó con el rostro apoyado en el tronco mojado del árbol. «Creí que crecer era alejarme de ti». Las 7 cuentas brillaron intensamente. 45 cuentas descansaban ahora en la palma de su mano. Regresaron al interior, empapados y temblorosos. Doña Esperanza los esperaba con toallas secas y un té de anís que parecía abrazar el alma. «¿Lo estás viendo ahora, Tony?», preguntó la anciana, mientras Mariana se sentaba en el suelo, cerrando los ojos y sosteniendo el hilo de nylon vacío. «La tierra no esconde solo a los muertos, guarda el amor que ellos sembraron». Mariana comenzó a respirar de una forma distinta, más profunda. Su expresión cambió. Parecía estar escuchando una frecuencia que Antonio aún no alcanzaba. «Papá», dijo sin abrir los ojos, «la abuela siempre decía que yo tenía el oído del corazón. Me enseñó a escuchar lo que dicen las cosas cuando dejamos de hablar». Antonio miró a su hija con un respeto nuevo. Siempre había pensado que su interés por la geología y las comunidades era cosa de joven idealista. Ahora comprendía que era una herencia espiritual. «¿Qué estás escuchando, Mariana?» «Escucho el llanto de un niño, papá. Un llanto que viene de detrás de esa pared falsa del pasillo, donde están las fotos antiguas». Antonio fue hasta el pasillo. Sabía que allí había un hueco donde Mercedes guardaba documentos de impuestos y papeles sin importancia. Retiró el marco de un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús. Detrás, en un pequeño nicho oculto, encontró una cajita de terciopelo azul. Dentro había 10 cuentas más y una fotografía. La foto mostraba a Antonio, a un bebé, en brazos de una mujer que no era Mercedes. Antonio sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Doña Esperanza se acercó y apoyó la mano en su hombro. «Mercedes nunca quiso que te sintieras menos hijo, Tonico. La mujer de la foto es tu tía, hermana de sangre de Mercedes, que murió en el parto durante la huida de Polonia. Mercedes te asumió como suyo, incluso antes de que dieras tu primer suspiro en este país». Las 10 cuentas en la mano de Antonio, de la 46ª a la 55ª, parecían latir como un corazón. Comprendió el motivo de tanto sacrificio. Mercedes no luchaba solo por un hijo. Luchaba por una promesa hecha a una hermana muerta en medio del caos de la guerra,
La espiritualidad de Mercedes no estaba hecha de palabras bonitas, sino de hechos y silencios. «Ella me salvó 2 veces», susurró Antonio. «Una de la muerte y otra del olvido. Ahora faltaban solo 4 cuentas. Las cuentas finales. El rosario estaba casi completo, pero el ambiente de la casa cambió. El silencio se volvió pesado, expectante. «Las últimas 4 no están en la casa, Tonico», dijo doña Esperanza, mirando el reloj de pared que había vuelto a latir solo. «Están donde tu orgullo las enterró». Antonio supo exactamente a qué se refería. Había una persona a la que no veía desde hacía 10 años, su hermano menor por parte de padre, a quien había expulsado de su vida tras una pelea por dinero y elecciones personales. Jorge era la oveja negra, el artista que vivía de la música y a quien Mercedes siempre defendió. «No puedo hablar con él, doña Esperanza. Nos dijimos cosas terribles». «El rosario no se cierra con hilos de nylon, Tony», dijo la mujer, poniéndose de pie. «Se cierra con el perdón. Si quieres el rosario completo, tienes que ir a buscar a Jorge». Antonio miró la tormenta afuera. Jorge vivía en un pequeño cuarto detrás de un centro cultural en el centro de la ciudad, un lugar que Antonio siempre había despreciado. Tomó las llaves del coche, pero se detuvo. «No iré en coche, iré a pie. Necesito sentir el camino». «Ve, hijo mío», dijo doña Esperanza, «el tiempo se está agotando. El día va a amanecer y la puerta entre los mundos se cerrará». Antonio caminó por las calles de Santa Teresa bajo la lluvia fina que quedaba de la tormenta. Cada paso era una oración. No sabía rezar el rosario de la forma tradicional, así que rezaba con recuerdos. «Padre nuestro que estás en el cielo». Recordaba el olor del pan de Mercedes. «Ave María, llena eres de gracia». Recordaba la fuerza de ella cargando las maletas de la vida. Al llegar al destino, una casona antigua y cubierta de grafitis, encontró a Jorge sentado en la acera, protegiendo su guitarra de la humedad. Jorge parecía más viejo, los ojos cansados, pero al ver a Antonio no hubo rabia, solo una sorpresa triste. «¿Viniste a decirme que la casa fue vendida, Antonio?», preguntó Jorge con voz ronca. Antonio no dijo nada. Se acercó y delante de su hermano y de algunos indigentes que observaban, se arrodilló sobre el asfalto mojado. «Vine a pedir perdón, Jorge. Rompí el rosario de mamá. Y solo puedo repararlo si me ayudas». Jorge quedó inmóvil. Luego, lentamente, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta gastada. Sacó 3 cuentas de madera. «Ella me dio estas 3 antes de morir, Antonio», me dijo. «Un día tu hermano vendrá a buscarte. Cuando venga no pidas explicaciones. Solo entrégale lo que es suyo». Se abrazaron en medio de la calle desierta. 3 cuentas. 58. Faltaba una. La última cuenta. La que cierra el círculo. El regreso a la casa se hizo en un silencio que no estaba vacío, sino cargado de todo lo que había sido callado durante una década. Antonio y Jorge caminaban lado a lado, el ejecutivo de zapatos relucientes y el músico de botas gastadas. En ese momento, las diferencias de saldo bancario no significaban nada. Eran solo 2 huérfanos intentando recomponer los fragmentos de una fe heredada, pero mal cuidada. Al cruzar el umbral de la casa, Mariana corrió a los brazos de su tío. La presencia de Jorge parecía haber traído la nota que faltaba en la sinfonía de aquella madrugada. «¿Trajiste las cuentas?», preguntó Mariana ansiosa. Jorge abrió la mano, revelando las 3 esferas de jacarandá. Antonio las tomó y las colocó sobre la mesa junto a las otras 55. El conjunto estaba casi completo. La madera parecía haber recuperado su brillo. Ya no eran objetos viejos, sino pulidos por una luz invisible. 58, contó Antonio con la voz temblorosa. «Falta una, la última cuenta, la que une la cruz con el resto del mundo». Revisaron la casa nuevamente. Buscaron bajo las alfombras, dentro del horno, en las rendijas del techo. Nada. La última cuenta, la 59ª, parecía haberse evaporado. Doña Esperanza, que permanecía sentada en el sillón como una centinela de la eternidad, observaba la desesperación de los hermanos. «Están buscando con los ojos de la carne»,
dijo con voz suave pero firme. Mercedes no era una mujer que escondiera cosas para que se perdieran, las escondía para que fueran conquistadas. Antonio se sentó a la mesa, exhausto. El reloj de la sala marcaba las 4 de la madrugada, la hora de las almas, como decía su madre. Miró el rosario incompleto. Sin la última cuenta, no podía atar el cordón. El ciclo seguía abierto. La herida de la familia permanecía expuesta. ¿Por qué haría eso?, preguntó Jorge frustrado. ¿Por qué traernos hasta aquí para dejarnos a un paso? Tal vez porque el casi es el lugar donde de verdad nos encontramos, respondió Mariana, tocando el hilo de nylon. Papá, míranos. Tú destruiste tu teléfono. El tío Jorge volvió a casa y yo te estoy viendo por primera vez en años, sin el traje, sin la prisa. Antonio miró sus propias manos, sucias de tierra y grasa. Se sentía ligero, a pesar del cansancio. La última cuenta no era un objeto, ¿o sí? Recordando el baúl de cedro y el secreto de Polonia, Antonio regresó al cuarto de su madre. Empezó a palpar las paredes, no buscando huecos, sino buscando sentido. Se detuvo frente al pequeño altar de yeso de la Virgen de Guadalupe. Notó algo que nunca había percibido. La imagen de la Virgen tenía un detalle mínimo en la base, un remiendo tosco, hecho con masilla gris, que desentonaba con la belleza de la pieza. Antonio tomó una pequeña navaja y con la delicadeza de un cirujano comenzó a retirar el remiendo. Debajo de la masa gris, algo brilló. No era madera, era una cuenta de vidrio azul, transparente como una gota de agua del océano. En el instante en que la sacó, la temperatura del cuarto subió. El olor a rosas frescas, el perfume favorito de Mercedes, inundó el ambiente con una fuerza abrumadora, incluso con todas las ventanas cerradas. «Esa no es mía, Tonico», dijo la voz de su madre con tanta claridad que él se giró esperando verla. «Esa cuenta pertenecía a tu tía Carla, la sostenía cuando murió. Es la cuenta del sufrimiento que se transforma en luz». Antonio llevó la cuenta de vidrio a la sala. Cuando la colocó junto a las de madera, el contraste era hermoso. El dolor de una, el vidrio y la resiliencia de la otra, la madera, por fin se tocaban. «Ahora», dijo doña Esperanza poniéndose de pie, «es hora de cerrar lo que fue abierto». Antonio tomó el hilo de nylon. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios, temblaban al pasarlo por dentro de cada pequeña esfera. Empezó a rezar, pero no las oraciones memorizadas. Con cada cuenta que ensartaba, pronunciaba un nombre. Por Jorge, por Mariana, por Lucía, por mi padre, por Polonia, por Piedraluz. Reconstruía el rosario como quien reconstruye su propia columna. La cuenta de vidrio azul fue la última antes de la cruz. Cuando hizo el nudo final, un resplandor de luz entró por la ventana de la sala. No era un rayo, era el primer rayo de sol de la mañana, atravesando la niebla que quedaba de la tormenta. El rosario estaba completo. Al mirar hacia un lado, el sillón donde doña Esperanza había estado sentada durante toda la noche estaba vacío. El plato de broas de maíz seguía allí, pero el café en la taza estaba frío, como si no hubiera sido tocado en horas. «¿A dónde fue?», preguntó Jorge, yendo hacia la puerta. La calle estaba desierta, lavada por la lluvia, brillante bajo el sol naciente. No había rastro de la anciana vecina. Antonio fue a la casa de al lado, la casa donde supuestamente vivía doña Esperanza. Tocó la puerta. Un hombre joven abrió con cara de sueño. «¿Sí? Quisiera hablar con doña Esperanza. Pasó la noche en la casa de mi madre». El hombre frunció el ceño, confundido. «¿Doña Esperanza? Señor, mi abuela Esperanza falleció hace 3 años. La casa está vacía, se alquila». Antonio sintió un escalofrío, pero no de miedo. Era una paz que se desbordaba. Miró el rosario en su mano. Comprendió que esa noche la frontera entre el cielo y la tierra había sido suspendida por un hilo de amor. Los tres, Antonio, Jorge y Mariana, se sentaron en la terraza para ver el sol subir sobre Piedraluz. «¿Qué vamos a hacer con la casa, papá?», preguntó Mariana. Antonio miró las paredes descascaradas, los azulejos, el árbol del patio. Pensó en su oficina de vidrio,
en su apartamento moderno, frío y silencioso. «No vamos a venderla», dijo Antonio, y la decisión le quitó de los hombros un peso de 1000 toneladas. «Esta casa se va a convertir en la casa de Mercedes, un lugar para artistas como tu tío, para estudiantes de la tierra como tú y para cualquiera que necesite un plato de sopa y una oración». Jorge sonrió y empezó a rasguear una melodía en la guitarra. Una música suave, hecha de travesías y regresos. Antonio entró en la casa, fue hasta el altar y colocó el rosario de vuelta en su lugar, pero no lo dejó colgando. Lo dejó en círculo, como un abrazo que no termina. Comprendió que su verdadera herencia no estaba en los números de su cuenta bancaria, sino en esas 59 cuentas, de madera y de vidrio. Ya no era el doctor Antonio, era el hijo de Mercedes, y por primera vez en toda su vida adulta se sintió verdaderamente rico. Años después, quienes pasaban por esa calle oían música y olían pan recién hecho saliendo de esa casa. Decían que a veces se veía a una señora con un chal blanco regando las plantas del patio, incluso cuando la casa estaba cerrada con llave. Antonio nunca volvió a usar un reloj de lujo. Decía que ahora medía el tiempo por el latido del corazón y por el ritmo de las cuentas de un rosario que, una vez roto, le enseñó a toda una familia cómo se cose el alma con hilos de perdón. Entendió al fin que no se trataba de evitar el dolor, sino de lo que uno hace con los pedazos que quedan de él. Y, en esa casa, los pedazos se habían convertido en vida. Este posfacio es el cierre del ciclo, el momento en que las semillas sembradas aquella noche de tormenta florecen en la cotidianidad de los personajes. Es la parte que consuela el corazón de las mujeres que acompañaron el viaje, mostrando que el milagro no fue solo un evento aislado, sino un cambio de vida permanente. El rosario original permanece en el altar, guardado en una caja de cristal. Ya no se usa para contar oraciones, porque la propia casa se convirtió en la oración. Sirve como recordatorio de que las cosas más valiosas del mundo son aquellas que no se pueden comprar, solo heredar a través del amor y del perdón.